Desde los inicios de la historia humana ha habido una serie de hechos que, hasta el día de hoy, han afectado tanto de manera positiva como negativa a nuestra vida. Decisiones y acciones que están escritas como un precedente de lo que, en este caso, no se debe hacer. El ser humano es estúpido y no tiene cura. Y esa es una verdad que tarde o temprano debemos aceptar. Pues a veces, tomaremos las peores decisiones creyendo firmemente que son la mejor opción, como pedir ayuda a una reliquia inicua cuyo verdadero fin es el sufrimiento. Teniendo en cuenta que a lo largo de los años han existido y existirán este tipo de cosas, y como una forma de prevenirte de las mismas es que, hoy, te presentamos el iceberg de objetos malditos. Empecemos. El pensador científico Jorge Wagensberg dejó dicho en uno de sus aforismos que las lagunas del conocimiento suelen ser inundaciones de sólidas creencias. Una de esas sólidas creencias es la de la maldición de Tutankamón, por la cual toda persona que se acerque a la tumba de un faraón egipcio estará condenada a morir en breve. Todo comenzó cuando, en noviembre de 1922, el egiptólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. A partir de ese momento, empezaron a morir personas relacionadas con el descubrimiento. El caso más famoso es el de Lord Carnarvon, magnate que financió la excavación y que murió tras ser picado por un mosquito en la mejilla. Parece ser que al afeitarse se le infectó la herida que causó el fatal deceso. A la muerte de Carnarvon siguió la de su hermano, Aubrey Herbert, que fue testigo del descubrimiento de la momia. Tampoco se salvó el hombre que dio el último golpe al muro que blindaba la cámara donde se encontraba el sarcófago. De igual forma, tampoco se salvó de la maldición el hombre que radiografió a la momia de Tutankamón. Cuentan además que, al momento de hacerle la autopsia a la momia, hallaron una herida en su mejilla, en el mismo lugar donde a Lord Carnarvon le picó el mosquito. A los huevos de Fabergé se les podría catalogar como un tipo de joya, y actualmente reliquia en forma de huevo. Tal como su nombre lo indica, el origen de estos proviene del joyero Peter Carl Fabergé, joyero que en vida sería el principal orfebre de la familia real rusa, los denominados zares de Rusia. El número de reliquias hechas por Carl Fabergé para dicha familia real fue tenso e incluso, hasta la fecha, desconocido, ya que algunos historiadores argumentan que fueron 69, mientras que otros dicen que fueron 57. En conclusión, no se tiene claro el número de huevos de Fabergé que rondan por el mundo. Lo único que se tiene claro entre los amantes del misterio es la maldición que rondan en el último de ellos. Maldición que dicta que todo aquel que lo posee o hubiese tenido relación con él caerá en la desgracia. Dicha maldición nació poco después de que la familia del zar en Rusia fuera asesinada en 1918, situación que haría pensar a las personas que fue debido al último huevo de Fabergé otorgado. Después de esa masacre, el siguiente dueño del huevo sería Lenin, el autor intelectual de la matanza real, mismo que encontraría la muerte tan solo 6 años después de haber sido dueño del huevo, es decir, en 1924. Después de su muerte, el huevo sería pasado a ser propiedad de Stalin, mismo que nunca tuvo la oportunidad de verlo y tal vez por eso en él no surtiría efecto. Eso hasta que Hitler se lo arrebatara en la Segunda Guerra Mundial y lo mostrara como trofeo de guerra, decisión que le daría mayor peso a la maldición, pues de antemano, todos sabemos cómo terminó la guerra para Alemania y Hitler. Hasta la fecha no se sabe el paradero de dicho huevo, solo se cree que pudiera estar en un convoy que forma parte del tesoro nazi perdido en Polonia, esperando a ser encontrado para la mala fortuna de alguien. El suceso tomaría ese nombre luego de un robo sucedido en un museo de Israel, robo que tuvo como motín 2 piedras milenarias empleadas por los romanos para evitar la conquista de Gamla por parte de los judíos. El descubrimiento de dichas piedras se daría en el año 1989, año en el cual también se daría el robo, mismo que quedaría impune por más de 20 años. Eso hasta que en el año 2015, el ratero que decidió robarlas tomaría la decisión de regresarlas. Eso sí, con una nota que decía que las regresaba por la tremenda mala suerte que le generaron, pues supuestamente gracias a ellas perdería su trabajo, familia y múltiples propiedades. El cómo se dio cuenta que las piedras eran las culpables de todo nunca fue revelado. Solo dejó en claro que por favor no robaran antigüedades, ya que las consecuencias son sumamente catastróficas. En la provincia de Blekinge, en Suecia, se encuentra uno de los conjuntos monumentales más misteriosos y escalofriantes de la cultura nórdica. Dicho conjunto se compone de 3 monolitos distribuidos en forma de círculo. Tales monolitos los preside uno en específico, que es conocido como la piedra rúnica de Mjolnir. Esto por tener una inscripción que habla de una maldición que dicta lo siguiente: Yo, maestro de las runas, oculto aquí las runas del poder y condeno a todo aquel con una muerte cautelosa al que rompa este monumento. Según las leyendas locales, la maldición de la piedra rúnica de Björk ya se ha cumplido.
pues se dice que hace mucho tiempo un hombre quiso quitar las piedras para cultivar ahí, cosa que intentaría con un choque de temperatura, mismo que sería generado después de quemar las piedras durante un tiempo para después mojarlas con agua fría, procedimiento que las haría quebrarse por un choque térmico. En cuanto lo hizo, un viento repentino y cauteloso esparció las llamas hacia él, quemando así su ropa por completo para después abrazarlo en fuego. Como era de esperarse, en poco tiempo el hombre moriría calcinado, y tan pronto como exhalara su último aliento, las llamas de aquel fuego se apagarían junto con él. La verdadera historia que gira en torno a la muñeca Annabelle dicta que, en 1971, una mujer le regaló a su hija de nombre Donna una muñeca de trapo de la marca Raggedy Ann. Contenta con el regalo, lo primero que hizo la chica fue ponerla sobre su cama como adorno. Una vez hecho eso, pasarían algunos días para que sucesos extraños empezaran a ver. Sucesos que iban desde que la muñeca se moviera sola hasta hallar mensajes aparentemente sin sentido como «Ayúdanos», «¿Me echas de menos?» o «Salva a Lou», nombre que casualmente era el mismo que tenía el novio de Donna. Tales sucesos se mantendrían durante un tiempo, hasta que Donna acabara pidiendo los servicios de una medium, luego de ver que los fenómenos iban en aumento. La medium, por su parte, le informaría a Donna que dentro de la muñeca se alojaba el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, espíritu que supuestamente anhelaba ser visto como una persona más con vida. A pesar de eso, Donna no quedaría conforme, ya que los fenómenos parecían no acabar. Al contrario, cada día se intensificaban más y más, por lo que decide contactar a un cura, el cual, a ver la intensidad del caso, se espantaría y llamaría a dos parapsicólogos, Ed y Lorraine Warren, para que le brindaran ayuda. Ellos, al ver la problemática, comentaron que la tal Annabelle no existía y que más bien dentro de la muñeca moraba un espíritu maligno, mismo que pretendía poseer a Donna tras haberle dado permiso para que entrara en su vida. Al saber eso, Donna decidiría deshacerse de la muñeca dándosela a los Warren, mismos que aceptaron quedársela, tomando sus propias precauciones, ya que al aceptarla, caería en ellos la maldición que emana la muñeca, misma que actualmente se encuentra en su museo, dentro de una vitrina que, por cierto, en algún momento llegó a escapar de ella. La historia detrás de las espadas malditas de Muramasa nace de la Tierra del Sol naciente, Japón. En dicho país, la fama que tienen las espadas hechas por Muramasa es que son las mejores de la época samurái, pues estas otorgan una fuerza y vigor extraordinario a todo aquel que las empuña. Esto acompañado de una sed de sangre, la cual tiene que saciar sin importar que sea con su propia vida. O bueno, eso es lo que dice la leyenda, la cual tomaría mayor fuerza después de los asesinatos ocurridos en la familia real nipona, más específicamente con el clan Tokugawa, clan real que se vio mermado por estas espadas, las cuales dieron fin a la vida del abuelo, hijo y nieto primogénito Tokugawa, como si de una maldición se tratase. El hombre angustiado es el nombre de una pintura que parecía reflejar lo que su nombre describe, que en otras palabras es la imagen de un hombre que grita con angustia y desesperación. La pintura se remonta a tiempos de la Primera Guerra Mundial aproximadamente, esto según las palabras del ahora dueño del cuadro, Sean Robinson, un hombre de Edimburgo, el cual se haría del recuadro luego de que su abuela se lo regalara al momento de morir. La misma le contaría un poco de la historia de su origen, explicándole que dicha pintura había sido pintada por un artista desconocido, el cual utilizó su propia sangre como pintura en la obra, ya que este sufría de una tremenda depresión y pensaba suicidarse poco después de terminar la pintura, propósito que cumplió cabalmente, y que tal vez marcaría para siempre su obra, pues según la abuela de Sean, justo después de saber eso, comenzaría a experimentar múltiples fenómenos paranormales ligados a la pintura. Fenómenos que iban desde escuchar a un hombre llorar en la habitación en donde estaba la pintura, hasta el ver rondar una sombra gigantesca de color negra cerca del recuadro. Al principio Robinson no les daría mucha importancia a los relatos dados por su abuela con respecto a la pintura, cosa que cambiaría poco después de él mismo vivir lo antes mencionado e incluso algo más allá. Pues Sean asegura haber visto cómo un hombre salía de la pintura para después ir a acostarse en su cama, evento que lo haría soltar un grito del susto. Posteriormente a esto, Sean Robinson decidiría abrirse un canal en YouTube para relatar su historia y documentar la actividad paranormal que el cuadro genera. Al igual que un puesto anterior en donde un hombre de Israel roba un par de piedras malditas de un museo para después devolverlas por la terrible mala suerte que emanaban, se podría decir que este caso es igual o muy similar, ya que ahora el afectado sería una mujer canadiense, misma que en el año 2005 tomaría una serie de artefactos provenientes de la ciudad de Pompeya, artefactos que serían en su tiempo testigos de la terrible catástrofe vivida ahí. ¿Por qué ella tomaría dichas cosas? Se podría decir que fue en su afán de llevarse algo de historia genuina a su domicilio, lográndolo sin más. El problema fue lo que pasó después, que en resumen sería una debacle de mala suerte.
a tal punto de dejarla casi muerta debido a que le tuvieron que hacer una doble mastectomía. Al darse cuenta de eso, decidiría regresar los artefactos mediante un envío, pues la mujer no se sentía segura de devolverlos personalmente. Al llegar de nuevo a su hogar, tales artículos contenían una carta contando la historia antes relatada, acompañada de un gracias por sus comprensiones, dejando a la vez un aviso para todos aquellos que, al igual que ella, quieren llevarse alguna clase de artículo histórico a su casa. Dicho aviso cuenta que no lo hagan, ya que, en la mayoría de las veces, ese tipo de artefactos vienen con una clase de energía negativa impregnada, la cual en su tiempo tomaron por estar cerca de una catástrofe o hecho histórico que puso fin a un gran número de vidas humanas, característica que por sí misma los vuelve malditos. El muñeco Shadow, o también conocido como Robert el Muñeco, fue en su tiempo un objeto maldito, eso debido a su naturaleza paranormal, misma que fue descubierta con el tiempo, puesto que el juguete fue regalado aparentemente de buena fe hacia un niño llamado Robert Eugene Otto, hijo del dueño de una residencia en Key West, Florida, en Estados Unidos. Tal regalo sería efectuado por una sirvienta de descendencia afroamericana que trabajaba para la familia Otto. Según las malas lenguas, dicha sirvienta practicaba la magia negra en secreto, incluido el arte vudú. Por eso se cree que el muñeco Shadow fue el resultado de una de sus prácticas secretas con quién sabe qué fin. Aunque también cabe la posibilidad de que en dicho muñeco se aloje el alma del hijo asesinado de aquella mujer, versión poco conocida del asunto. Más allá de eso, la forma en la que el muñeco le gustaba llamar la atención era mediante el cambio de expresiones faciales, cosa que hacía recurrentemente. Eso sin tomar en cuenta los múltiples ruidos y pesadillas que el muñeco también generaba en la casa de sus víctimas. Al día de hoy, el muñeco se encuentra en el Museo de Martello Gallery, Key West Art and Historical, lugar en el que fue llevado tiempo después para simplemente no tener que lidiar con él luego de la muerte de Robert Eugene en 1994. Pues, aunque su dueño original ya había muerto, el muñeco aún daba problemas con sus acciones, en especial hacia los más pequeños. En 1878 se descubrió una estatua de la isla de Chipre. La estatua en sí parecería ser un ídolo de la fertilidad que podía datar del año 3500 a.C., siguiendo la lógica de las demás estatuas encontradas en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, tiempo después la estatua sería apodada como la diosa de la muerte, quizás por la serie de sucesos funestos que derivó dicha escultura. Su primera víctima fue su primer dueño, el Lord Elfond, un magnate excéntrico de aquellos tiempos, mismo que en tan solo 6 años, a partir de la adquisición de la estatua, él y 6 miembros más de su familia morirían en circunstancias muy extrañas. Los siguientes poseedores de la estatua también sufrieron destinos similares. Ivor Manucci y Lord Thompson Noyle serían las familias afectadas, ya que al adquirir la estatua sufrieron un número inusual de muertes, algunas en condiciones sospechosas. El siguiente propietario fue Sir Alan Beaverbrook, y tanto él como su esposa y 2 de sus hijas murieron en extrañas circunstancias. Aunque 2 de sus hijos lograron sobrevivir, al ver la mala suerte que la estatua emanaba, decidirían donarla al Museo Real de Edimburgo, donde tampoco se contuvo, ya que la serie de hechos funestos siguieron ocurriendo, pero ahora con uno de los empleados encargados de la sala en donde se encontraba la estatua, mismo que también fallecería en extrañas circunstancias. La caja Dybbuk es el nombre que se le ha dado a un mueble que originalmente serviría para almacenar vinos. Según la historia oficial, cuenta que tal mueble se le dio otro uso, más específicamente el de un contenedor paranormal, puesto que la caja encierra o sella en su interior un demonio. El dueño original de semejante artefacto sería una mujer judía sobreviviente al Holocausto de la Segunda Guerra Mundial que residía en España, pero que en sus últimos días residió en los Estados Unidos, siendo allí en donde un restaurador de muebles le compraría la caja paranormal a la pobre anciana, misma que buscaba deshacerse de ella para no perjudicar a su familia, ya que, para ella, tener ese artefacto conlleva poseer una gran responsabilidad, en especial con su cuidado. Dichas palabras al restaurador le importaron poco, ya que él veía la pieza más como un objeto exótico que como algo maldito. Por eso, la primera cosa que haría al momento de comprarla sería abrirla, a pesar de las advertencias de la anciana. De inmediato sentiría náuseas, a pesar de que el mueble no emanaba ningún olor. Le pareció raro, pero simplemente siguió con su vida. Días después, notaría que lo que le dijo la anciana muy posiblemente era cierto, ya que él sería testigo de cómo entes en forma de sombras se apoderaban de su hogar poco a poco, pues él los lograba ver con el rabillo del ojo a cada rato. Fenómeno que sería acompañado con una invasión de insectos en el lugar en donde tenía el mueble. Viendo lo que estaba sucediendo, decidió cerrarlo y ponerlo a la venta en eBay con todo e historia incluida. Uno pensaría que eso era una cosa invendible, pero hubo gente interesada y lo compraron con todo y demonio. Hasta la fecha, ha sido vendido 3 veces, y lo más interesante de todo es que las 3 personas compradoras
coinciden con los mismos fenómenos paranormales que la caja ocasiona al abrirla. La historia de esta prenda se remonta al año 1849, en la ciudad de Altoona, Pensilvania, Estados Unidos. Su protagonista sería Ann Baker, una hermosa y rica joven de la alta sociedad, la cual se había enamorado en secreto de un humilde trabajador que laboraba en los hornos de fundición de hierro de la ciudad. Sería tanto su amor por él, que incluso ya había hecho planes de casarse con dicho joven. Ann, de hecho, pretendía casarse en secreto y había mandado a hacer su primoroso vestido de novia. Sin embargo, el romance no tenía ningún futuro. El novio de Ann Baker no solo era pobre, sino que también era trabajador de Elias Baker, un millonario magnate de la industria del hierro, quien también era padre de Ann. El padre de Ann, al enterarse del idilio y valiéndose de sus poderosas influencias, despidió y logró que desterraran al joven de la ciudad. Ann quedó devastada con la noticia y condenada a vivir una vida de soltería, pues después de que alejaron por la fuerza a su prometido, juró que nunca volvería a casarse. Hecho que cumplió con creces, pues se transformó en una amargada solterona hasta el día de su muerte. Después de la muerte de Ann, su vestido de novia fue a parar a manos de Elizabeth Dishart, otra mujer rica, que llevó el vestido en su lugar cuando contrajo matrimonio. Posteriormente, el vestido pasó por manos de varios aristócratas antes de volver a la mansión de los Baker y terminar finalmente convertido en una pieza de museo. La razón por la cual el vestido fue conservado por tantas personas radicó en que se aseguraba que, durante algunas noches, el vestido supuestamente comenzaba a moverse por sí solo, como si alguien invisible se probara el atuendo para saber si le quedaba bien. En la actualidad, el vestido de Ann Baker permanece en una caja de vidrio en el Museo Histórico del Condado de Blair, en Pensilvania, y no son pocos los visitantes que aseguran que el vestido se sigue moviendo por su cuenta, especialmente en las noches de luna llena. Los más escépticos aseguran que la histórica prenda se mueve por el viento o corrientes imperceptibles de aire, pero los que conocen los detalles de esta historia afirman que es la misma Ann Baker, la que se sigue probando el vestido desde el más allá, en su afán de contraer nupcias. Todo comienza en el año 1702, cuando un asesino serial llamado Thomas Busby, quien era un hombre frío y sanguinario, fue sentenciado a pena de muerte en la horca. Como era costumbre en aquella época, a Busby se le otorgó una última voluntad, cosa que aceptó con una cena de despedida en el bar que más le gustaba. Cuando el hombre terminó de comer su última cena y se levantó del comedor, dijo lo siguiente: que la muerte llegue a cualquiera que se atreva a sentarse en mi silla. Desde entonces, la silla permaneció en el bar por muchos años. Lo siniestro empezó durante la Primera Guerra Mundial, cuando las personas que trabajaban en el bar aseguraban que todos los soldados que se sentaban en ella nunca regresaban con vida. Otras víctimas que se conocen son dos pilotos de la Fuerza Aérea de Inglaterra. Uno murió en un accidente de aviación y otro en un accidente de tránsito. Por todo lo que le sucedía a aquellos que se sentaron en la silla, fue llevada a un museo cercano, donde fue puesta a varios metros del suelo para evitar que otras personas se sentaran en ella, y en donde permanece hasta el día de hoy. El diamante Hope fue extraído del río Krishna, en la India, cerca del año 1400. Pertenecía a la estatua de la diosa Sita, esposa del dios Rama. Al ser robado de su templo en la mina de Golconda Kolur, en la India, una maldición caería sobre aquel que la poseyera. Su primer dueño comprobado fue Jean-Baptiste Tavernier, un comerciante francés que se aventuró en la India. Durante 40 años se desplazó de norte a sur por esas tierras y recorrió casi 300.000 kilómetros. En una de sus travesías, Tavernier llegó a una región llamada Golconda, conocida por su apodo como el Valle de los Diamantes. Fue allí donde Tavernier compró, en 1667, un gran diamante en bruto de color azul de 112 quilates, algo casi sobrenatural, ya que solo un diamante entre 200.000 tiene esa tonalidad. Lo que Tavernier no sabía era que en sus manos tenía el diamante maldito, el cual se llevaría a París y lo exhibiría junto a otras joyas, siendo ahí en donde una persona quedaría maravillada ante semejante gema, que, dicho sea de paso, no era una persona cualquiera, era el rey de Francia más famoso de la historia, el rey Luis XIV. El tiempo pasaría y en 1669, Luis XIV decidiría comprarle a Tavernier un gran lote de diamantes, por el cual pagaría al comerciante la frívola cantidad de 147 kilos de oro puro. En el lote entraría, por supuesto, el diamante maldito, que en ese entonces pasó a llamarse azul francés. Con la fortuna que le pagaron, Tavernier cumplió su sueño, compró un título nobiliario y como buen duque adquirió un castillo. Pero la maldición cayó sobre él. De la noche a la mañana perdió toda su fortuna en malos negocios. Se declaró en bancarrota, escapó a Rusia y empezó a vivir en la calle donde murió frío en 1689.
siendo ahí en donde unos perros salvajes devoraron parte de su cuerpo, para así terminar con su existencia. El rey por su parte mandaría tallar el diamante al joyero de la corte, Sieur Pitou, quien lo convirtió en el diamante azul de la corona, para después pasar a formar parte de la colección de joyas del rey. Todo el que veía la joya quedaba admirado y algunos tuvieron el honor de lucirlo, como Nicolas Fouquet, un funcionario del gobierno, que lo pidió prestado, eso con el propósito de hacerse ver más interesante en el baile oficial. ¿Quién diría que después de esa noche, su suerte cambió? Ya que sería acusado de estafa, para después ser encarcelado y así morir de hambre en una prisión en 1680. Por si eso fuera poco, años después, una amante del rey llamada Madame de Montespan lo convencería a que le regalara la joya. Este aceptó, pero la mujer no pudo disfrutarlo mucho tiempo ya que murió repentinamente en 1707. El diamante, ya teniendo 3 víctimas en su lista, volvería a las bóvedas de Luis XIV, quien anteriormente ya lo había portado, pero nunca en su vida lo había tocado con sus dedos, cosa que hizo por primera vez el 7 de diciembre de 1715, cuando lo visitó el embajador del Shah de Persia. El rey le mostró el diamante, y meses después murió de gangrena. Su sucesor, Luis XV, ordenó conservar el diamante en un cofre, sabedor de la maldición, así que nunca lo miró ni lo tocó. Pero quien vino después de él, el rey Luis XVI, no resistió la tentación y se lo regaló a su esposa, la famosa María Antonieta. A partir de entonces, el diamante se convirtió en una piedra en forma de corazón, reduciendo su peso a 67 quilates. La reina no creía en maldiciones y a cada fiesta que iba lo usaba, pero era generosa. También lo prestó en una ocasión a la princesa de Lambaud. María Antonieta y Luis XVI de Francia murieron guillotinados en 1793, y la princesa de Lambaud fue linchada hasta la muerte por una multitud enfurecida durante la Revolución Francesa. ¿Quién se apoderó entonces de la joya? Un revolucionario llamado Guillot, que se llevó el diamante a Londres para venderlo. Pero entonces las autoridades inglesas lo encarcelaron y en 1796 murió en prisión. Pero antes logró venderle el diamante a Catalina la Grande, que no bien lo luciría, puesto que al poco tiempo de ponérselo moriría de un infarto. Después de la muerte de Catalina la Grande, un desconocido llevó el diamante a un tallador holandés, Wilhelm Fals, que dividió el diamante azul de la corona en 2. Una mitad fue adquirida por Carlos Federico Guillermo, duque de Brunswick, que perdió su fortuna en menos de 2 meses. La otra mitad quedó en manos del tallador holandés. El hijo del tallador, Hendrik, mató a su padre y le robó el diamante para vendérselo a un francés llamado Francis Beaulieu. Hendrik, arrepentido de su crimen, se suicidó. Beaulieu, enterado de la maldición del diamante, lo vendió rápidamente a un curtidor judío, David Ellison. Pero el vendedor francés perdió el dinero obtenido y murió de hambre. David Ellison, al saber de la maldición, se lo vendió más que velozmente al rey de Inglaterra, Jorge IV. Este, desconocedor de la historia de la joya, incrustó el diamante en su corona. En 1822, el rey se volvió loco y 8 años después murió. A partir de entonces, el diamante próximamente adquiriría su actual nombre, pues Sir Henry Hope, banquero, comerciante y coleccionista de joyas, compraría el diamante. Sabiendo de su maldición, este mismo contrató a un grupo de espiritistas y magos que en una ceremonia mágica le aseguraron que la maldición no existiría para la familia Hope. Terrible mentira, ya que Sir Henry murió de disentería en 1839. Su esposa, Adele, que heredó la joya, falleció repentinamente en 1884, y el diamante pasó en herencia a su hija Henrietta, que se casó con el duque Henry Pelham Clinton. La pareja murió y el diamante quedó en poder de su hijo, Henry Francis Pelham Clinton Hope, que vendió la gema en 1901 a un norteamericano, Jacques Callot. Henry Hope murió loco, y Callot, que tuvo la joya en sus manos, se enfermó. Perdió toda su fortuna y se suicidó. El próximo dueño del diamante Hope fue el millonario príncipe ruso Kanitowski, que le regaló la joya a su amante, Laurence Lado, una vedette parisina. A los pocos días del regalo se pelearon entre ellos. El príncipe mató a tiros a su amante y él fue asesinado por revolucionarios. Tiempo después, el diamante maldito fue adquirido por un griego, Simon Mondarides, que, viajando con su familia en un carruaje, él mismo perdería una rueda, situación que lo haría caer en un barranco con toda su familia, perdiendo así la vida. El periplo del diamante maldito continuó alrededor del mundo y llegó a las manos del rey de Turquía, Abdul Hamid II, el cual le obsequiaría el diamante a su esposa, Subaya Hamid. Pero tras una pelea entre la pareja, el rey estranguló a su mujer, matándola en el encuentro, cayendo sobre él la maldición, pues este mismo fue derrocado y moriría en una prisión en causas misteriosas. Después de ese acontecimiento, nadie sabe cómo el diamante Hope desapareció y reapareció en la bóveda de un banco de París. Lo cierto es que el diamante fue comprado por el director del diario Washington Post. Como era de esperarse, el banco que vendió la joya quebró de manera misteriosa. La esposa del director del diario enfermó y falleció, y el hijo del matrimonio murió bajo las ruedas de un carruaje.
Ya en 1910, el diamante pasó a ser propiedad del joyero Simon Franklin, que lo llevó a París y se lo entregó a otro joyero, Pierre Cartier, que, sabedor de la maldición, buscó rápido un comprador, los cuales encontró en 1911. Era el matrimonio McLean, que estaba hospedado en el Hotel Bristol. El excéntrico matrimonio fue informado por el vendedor de la maldición, y no solo aceptaron comprarlo, sino que le dijeron al joyero que para ellos sería un diamante de la buena suerte. Pobres ilusos. Nunca imaginaron que la maldición se ensañaría con ellos de manera violenta. Uno de los hijos de la familia, de nombre Vincent, de 8 años, murió atropellado. Una de las hijas, llamada Elizabeth, murió por una sobredosis de somníferos. El cabeza de familia murió en un hospital psiquiátrico. Y la señora Ned McLean, horrorizada, murió loca. No sin antes mandar a guardar el diamante durante 20 años en una bóveda de seguridad. Al cumplirse los 20 años, una nieta de la mujer, Evelyn Walsh McLean, tomó el diamante y murió misteriosamente en Texas. En 1949, un joyero experto en diamantes, Harry Winston, compró el diamante Hope, le realizó cortes geométricos para aumentar su brillo y lo donó al Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian de Washington. El museo no quiso aceptarlo en un principio, ya que el presidente estadounidense, Dwight Eisenhower, sabía de la maldición y alertó al museo. Finalmente, los intereses económicos fueron más poderosos que la maldición y el museo aceptó el diamante. Pero antes de recibirlo, la maldición se desató sobre inocentes. Winston mandó el diamante por correo, en una encomienda que le costó $145.29. El cartero que llevó el diamante al museo, James Todd, murió atropellado. Al enterarse de lo sucedido, su mujer murió de un infarto. La casa del matrimonio se incendió y el perro del matrimonio murió asfixiado con su propia correa. Hoy en día, a finales de 2022, el diamante Hope está expuesto en el pabellón Harry Winston. Después de la Mona Lisa, es el objeto que más visitas recibe al año. Casi 8 millones de personas admiran anualmente esta joya valuada en unos $300 millones. Pero ojo, no nos olvidemos de Harry Winston. Quien donó el diamante tampoco se escapó de la maldición. Lo bueno es que murió de un inesperado ataque al corazón. Y digo bueno porque no sufrió en su deceso. La única pregunta que queda es, ¿quién será la próxima víctima del diamante Hope? ¿Y hasta dónde llegará su maldición? Con lo que gusten cooperar.